y dice así: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús. Eso dice el verso 2, la parte A: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y el título, la enseñanza: fe en Jesús para ejercer autoridad. Cuando nosotros llevamos nuestra vida a Cristo, cuando aprendemos a poner nuestra vida completamente en Él, a ejercer esa fe en el nombre del Señor Jesucristo, nosotros podemos avanzar. La única manera que nosotros tenemos para seguir creciendo en el área espiritual, en nuestra vida espiritual, es poniendo nuestra mirada en Cristo. Él es el autor de nuestra fe. Él es el motivo por el que tú y yo hoy estamos aquí sentados, hoy estamos en este lugar. Jesús es el motivo, y por eso esta enseñanza, Él es el centro de nuestras vidas. Él es el Dios todopoderoso. Él es el que nos permite hoy hablar su palabra, y por eso Jesús es el centro, y por eso dice: puestos los ojos en Jesús. Así que a través de esta enseñanza yo lo invito para que siga poniendo su mirada solamente en Cristo. Y tenemos el primer punto, dice: la fe en Jesús nos da poder para ejercer autoridad espiritual. Puestos los ojos en Jesús, porque la fe en nuestro Señor Jesucristo es lo que nos da el poder para ejercer autoridad. Y dice la palabra en Mateo capítulo 17 versos 19 al 20, dice: más tarde, aquí antes de entrar en la palabra los pongo en contexto. Aquí en este capítulo habla acerca de que el Señor Jesús llega y hay una multitud que está, todos como alborotados, porque resulta que un padre de familia trajo a su hijo para que le echaran fuera el demonio, y los discípulos no lo habían podido hacer. En el momento que llega Jesús, el hombre le dice: traje a mi hijo, a tus discípulos, para que echaran fuera el demonio, pero ninguno pudo. Entonces Jesús inmediatamente ve el demonio a Jesús, pues obviamente Jesús, en el nombre de Jesús, el demonio sale. Pero cuando están aparte, los discípulos le dicen: Señor. Más tarde los discípulos le preguntaron a Jesús en privado: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar el demonio? Ustedes no tienen la fe suficiente, les dijo Jesús. Les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a esta montaña: muévete de aquí a allá, y la montaña se moverá. Nada les será imposible. La Biblia nos enseña que nuestra fe está ligada al nombre de Jesús. Todo lo que nosotros queramos hacer está ligado al nombre de Jesús. Y aquí vemos que el Señor Jesucristo les dice, ellos preguntan: Señor, ¿y por qué nosotros no pudimos echar fuera el demonio? Porque tiene muy poca fe. Y en ese momento pues los discípulos apenas estaban empezando a caminar, su caminar con Jesús. O sea, su fe no era tan visible en Cristo, y por eso ellos no pudieron ejercer tal autoridad de echar fuera ese demonio. ¿Por qué? Porque hasta ahorita estaban empezando a caminar con Jesús. Pero vemos que más adelante, cuando ellos se afianzan en Cristo, cuando ellos empiezan a caminar en Jesús, esa fe va en aumento, y ellos son capaces, como dice la palabra, de expulsar demonios, de hacer milagros, prodigios y señales en el nombre de Jesús. Eso quiere decir que nuestra fe, mis amados, en el nombre de Jesús debe ir en aumento. Que todo lo que tú y yo queramos hacer en esta vida debe estar ligado al nombre de Jesús, pero no solamente es decir en el nombre de Jesús, sino que nuestra fe debe estar ligada a que realmente creemos lo que el Señor Jesús es capaz de hacer por cada uno de nosotros, que realmente somos capaces de creer, de vivir una vida de fe y de ejercer autoridad en el nombre de Jesús. Que caminamos cada día creyendo que en Él hay poder para levantar de los muertos, que en el nombre de Jesús nosotros tenemos toda autoridad, porque no se trata solamente de decir en el nombre de Jesús y ya, sino que nuestra fe debe estar de manera sobrenatural puesta en el Señor Jesucristo. Y quiero ilustrarlo en el libro de Hechos, en el capítulo 19,
del 11 al 16 dice: un grupo de judíos viajaba de ciudad en ciudad expulsando espíritus malignos. Trataban de usar el nombre del Señor Jesús en sus conjuros. Y ponga cuidado, trataban de usar el nombre de Jesús y decían: te ordeno en el nombre de Jesús, de quien Pablo predica, que salgas. Y había siete hijos de Seba, un sacerdote principal, hacían esto. En una ocasión que lo intentaron, el espíritu maligno respondió: conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Entonces el hombre con el espíritu maligno se lanzó sobre ellos, logró dominarlos y los ató con tal violencia que ellos huyeron de la casa desnudos y golpeados. Y hay una palabra en la Biblia, dice que nosotros tenemos autoridad sobre los demonios. Dice que el Señor Jesucristo nos dio autoridad de hollar serpientes, escorpiones y toda fuerza demoníaca. Pero ¿qué dice el Señor? No se gocen de eso, no se alegren de eso. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y sabes, cuando tu nombre está escrito en el libro de la vida, eso es lo que a ti te da autoridad, porque el enemigo sabe que si tu nombre está ahí es porque tú eres un hijo, una hija de Dios que conoce a Jesús, que tiene una relación con Él. Dice que estos hombres intentaban echar fuera demonios en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Ellos eran 7. Uno dice 7 contra 1, pues obviamente llevan las de ganar. Pero las cosas espirituales que tú y yo debemos ganar en esta vida, las debemos ganar con la autoridad que nos da Jesús a nosotros como hijos. Entonces el enemigo, ¿qué le dice? A Jesús conozco y sabemos quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? No se trata solo de decir en el nombre de Jesús y ya. Si tú no tienes una verdadera relación con Dios, si tú no eres una persona que pasa tiempos de intimidad con Dios, por eso a veces le hablamos a circunstancias y vemos que no pasa nada, porque muchas veces nosotros estamos del lado de la circunstancia y no del lado que manda la palabra de Dios. Para que nosotros realmente podamos vivir en una autoridad como hijos de Dios, tú y yo debemos ser hombres y mujeres de intimidad. Porque este tipo de victorias el Señor Jesucristo les va a decir, este tipo de situaciones ustedes no las ganaron porque no tenían autoridad en ese momento. Pero cuando tú y yo somos hombres y mujeres que intimamos, que vamos a la presencia de Dios ante cualquier circunstancia, la vamos a poder vencer. Porque el nombre de Jesús, cuando tú lo conoces, cuando tú conoces a tu Dios, a tu Jesús, a tu Salvador, cuando tú estás en la presencia de Dios, cuando tú te llenas del Espíritu Santo, eso es lo que te da la verdadera autoridad para que tú puedas enfrentar cualquier cosa que venga a tu vida, cualquier circunstancia que el enemigo quiera traer a tu vida. Tú la puedes enfrentar y ganar batallas en el nombre de Jesús, porque tú sabes quién es tu Dios y tú sabes quién es el que te respalda y tú sabes quién es el que te envía. Así que tú te puedes enfrentar el día de hoy a cualquier cosa que el Señor te llame, a cualquier cosa que estés hoy pasando en tu casa, en tu familia, porque tú tienes un Dios todopoderoso. Porque tú eres una mujer, un hombre que va a la presencia de Dios, que no mengua la palabra y dice, no, esta parte sí la hago, esta parte no la hago. Cuando tú quieres realmente ver victoria en tu vida, tú tienes que ser un hombre y una mujer que cumple completamente lo que dice la palabra de Dios. Y es ahí donde está la autoridad, mis amados. Porque un hombre y una mujer que conoce la palabra de Dios, que la cumple a cabalidad, que hace lo que dice la palabra, que no es solo lo que a mí me parece, esta parte sí, esta parte no, sino que yo me entrego por completo a la voluntad de Dios, a seguir caminando en el proceso de la mano de mi Dios. Cosas extraordinarias suceden en la vida de aquellos que deciden seguir el nombre de Jesús, que deciden seguir caminando una vida completamente entregada en la presencia de Dios. Y vamos a ir en el segundo punto, dice, tener fe en lo que Dios ha dicho nos permite salir victoriosos ante cualquier circunstancia. Es fe, mis amados. Como les decía, estábamos leyendo nuestra fe puesta en Jesús, puestos los ojos en Jesús.
siempre puesta la mirada en Jesús. Él es el autor, Él es el consumador de nuestra fe. Y dice así: tener fe en lo que Dios ha dicho nos permite salir victoriosos ante cualquier circunstancia. Y cualquier circunstancia es cualquier circunstancia cuando nosotros tenemos fe en Jesús, porque es Dios el que vence por nosotros. Y en el libro de Hechos, capítulo 28, del 1 al 6 dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. Ahí está hablando en Hechos 28. La gente de la isla fue muy amable con nosotros. Y bueno, para contextualizar, aquí estamos hablando de la parte donde es el naufragio, cuando el apóstol Pablo iba hacia la ciudad de Roma. Entonces, si lo hemos leído, de pronto las personas que no lo han leído, resulta que mientras él va camino a Roma, pues en ese barco se levanta una tormenta, se hunden y todo lo del barco se pierde, pero el Señor le dijo: Pablo, no te preocupes, ninguno, ni tú ni los que van contigo van a morir, porque vas a ir a Roma. Y entonces cuando están en ese naufragio, al salir digamos ya de lo que es las aguas y eso, ellos llegaron a una isla. Y al llegar a esta isla, entonces dice: una vez a salvo en la costa, nos enteramos de que estábamos en la isla de Malta. La gente de la isla fue muy amable con nosotros, hacía frío y llovía. Entonces encendieron una fogata a la orilla para cubrirnos. Mientras Pablo juntaba una brazada de leña y la echaba en el fuego, una serpiente venenosa que huía del calor lo mordió en la mano. Los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgada de la mano, se decían unos a otros: sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Pero Pablo se sacudió de la serpiente en el fuego y no sufrió ningún daño. La gente esperaba que él se hinchara o que cayera muerto de repente, pero después de esperar y ver que estaba ileso, cambiaron de opinión y llegaron a la conclusión de que Pablo era un dios. Y entonces, mis amados, en esta parte, en este contexto, vemos cómo el enemigo intenta acabar con la vida del apóstol Pablo. Tal vez muchas veces el enemigo ha intentado acabar también con tu vida. Y si recordamos, antes de que Pablo fuera en el barco, cuando él estaba en Jerusalén preso, el enemigo intentó también acabar con su vida. Y dice que la palabra que 40 hombres se determinaron en ayuno a no comer nada hasta que no acabaran con la vida de Pablo. Y sabes, mis amados, muchas veces el enemigo en tu vida y en la mía también muchas veces ha intentado acabar con nosotros, porque el diablo sabe que cada hijo de Dios que está sentado aquí en este momento y de los que nos están escuchando a través de la transmisión tienen un propósito. Y el apóstol Pablo tenía un propósito de predicar el evangelio, de llevar la palabra, y el Señor que le había dicho: no te preocupes, Pablo, vas a testificar de mí también en Roma. Entonces, cuando la serpiente se le pega a la mano a Pablo, él no se asusta. Él simplemente ejerce su autoridad de la palabra que dice: en las manos tomarán serpientes y aunque bebieren veneno mortífero, nada les hará daño. Eso es lo que el Señor nos ha dicho a nosotros. Ante cualquier circunstancia, nosotros como hijos de Dios, ¿qué debemos hacer? Sacudirnos ante la circunstancia. No crean, mis amados, el enemigo va a traer cosas a tu vida para truncar el propósito que Dios ha determinado para ti. Con diferentes circunstancias en tu vida te va a querer atemorizar y te va a querer hacer ver que lo que Dios te ha dicho no se va a cumplir en tu vida. Pero Pablo tenía un llamado, Pablo tenía un propósito. Tú tienes un propósito en Cristo, tú tienes un llamado en Dios, y ese llamado es el de ir también a las naciones, a predicar el evangelio, al vecino, al que está al lado de nosotros, a no quedarnos callados. Pablo tenía un propósito porque Dios le había dicho: es necesario que prediques, que testifiques de mí también en Roma. Tal vez el Señor a ti también te ha dicho: es necesario que testifiques de mí a tus vecinos, en tu casa, en tu trabajo,
Y ese llamado, mis amados, tú no puedes permitir que eso que Dios te ha dicho se pierda por las circunstancias que el enemigo ha traído a tu vida. Porque aunque tú tengas un llamado, el enemigo va a querer opacar eso que Dios te ha dicho. Porque la palabra lo dice, en el mundo tendrán aflicciones, dice la palabra, en Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Así que en medio de cada circunstancia por la que tú y yo estemos pasando, debemos cobrar ánimo y saber que Jesús ya venció por nosotros. No quiere decir que el hecho de que tú y yo tengamos el nombre de Jesús no vamos a pasar por circunstancias, no vamos a tener tristezas, no vamos a tener dificultades, vamos a ver todo pajaritos en el aire. No, Pablo tenía un propósito y en muchas ocasiones, o sea, aquí he mencionado dos, pero en muchas ocasiones uno dice, wow, este hombre aguantó mucho. Y tal vez tú y yo no vamos ni en la mitad y ya queremos tirar la toalla. Pero el Señor nos dice, levántate en ánimo, mantente en fe, sigue caminando. Dice que la gente que estaba ahí alrededor, que estaba esperando que se hinchara, que cayera muerto, que no sé qué. Y muchas veces las personas que conocen tu situación, que conocen por lo que tú estás pasando con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, están esperando que tires la toalla. Están esperando que caigas desesperado ante esa situación. Están esperando que tú vayas y les golpees la puerta pidiendo ayuda. Pero tú tienes que mostrarle a las circunstancias y a todos aquellos que están esperando verte en derrota, verte caído, que tú tienes un Dios que levantó a su Hijo de la cruz por ti y por mí. Eso es lo que tú tienes que levantarte cada día, cada mañana. Y yo recuerdo cuando mi hija era pequeña, ustedes saben que ya les he contado la historia, no la vamos a repetir, pero cuando mi hija era pequeña, ustedes saben que yo conocí al Señor cuando ella tenía 2 años, ¿no? Y pues ser madre soltera digamos, es complicado, pero gracias a Dios yo conocí del Señor cuando mi hija tenía 2 años. Y cuando mi hija entra a la adolescencia, mi familia, inclusive que no conocía de Dios, todos esperaban, deje que eso entre a la adolescencia, que la siga llevando a esa iglesia obligada, según ellos, pero no, yo nunca la llevé obligada, pero sí le decía que mientras ella fuera menor de edad, pues las reglas en la casa era ir a la iglesia. Entonces todos esperaban que mi hija cuando entrara a la adolescencia, lo que me decían, ¿usted sabe lo que me decían? Se le va a salir de las manos, déjela que llegue a los 18 y empieza a ir a la discoteca, se le va a salir de las manos. Cuando entró a la universidad, no. Déjela, la universidad, todos dicen que la universidad es el acabose de los cristianos, se le va a salir de las manos, me decían. Y yo tenía mi confianza en Dios, ¿y saben por qué? Porque yo le decía, Señor, ella no está en mis manos, está en las tuyas. A Dios nada se le sale de las manos, mis amados. Y tal vez tú estés preocupado porque tu hijo, tu hija, ahorita ya acabó el colegio y va a entrar a la universidad y lo primero que dice, uy, se me va a salir de las manos. No, porque no están en nuestras manos, mis amados, están en las manos de Dios. Y podemos testificar de que nuestra casa y nosotros le seguimos sirviendo al Señor porque nosotros le hemos puesto todo en las manos de Dios, en las manos de Jesús, del único que todo lo puede. Cuando tú caminas con Jesús, cuando tú decides fijar tu mirada en el que todo lo puede, en el que murió en la cruz por ti, en el que murió en la cruz por mí, hermanos, no hay nada imposible, no hay tormenta que se pueda levantar para derrotar a un hijo de Dios. Que vamos a pasar circunstancias, pasamos circunstancias, pero cuando tú y yo estamos en las manos del Todopoderoso, lloramos en la noche, pero nos levantamos en la mañana con gritos de victoria, con caminos de danza, con cánticos de alabanza, porque sabemos en quién hemos creído. Gloria a Dios, aleluya. Le damos toda la gloria a nuestro Padre, porque Él es bueno, porque por su gracia tú y yo estamos aquí. Y por su gracia nuestros hijos seguirán caminando en el propósito que Dios ha determinado para nuestra familia. Hijos e hijas que se paran a servirle al Señor, como hoy vemos a muchos de nuestros hijos sirviéndole al Señor. Hoy vemos aquí a Angie, a Valentina, a los chicos, a Majo, a Cami, a todos sus hijos
Los más chiquitos en escuela dominical, uno se goza porque ellos de escuela dominical van a salir a predicar el evangelio, porque nosotros en Cristo somos más que vencedores, más que victoriosos. Así que no nos amedrentamos por lo que hoy podamos estar pasando. Nuestro Dios tiene el poder para sacarnos de toda circunstancia, de toda situación, porque es el Dios todopoderoso, mis amados. Y el tercer punto dice: mi fe en Jesús me permite descansar tranquilo, sabiendo que si Él lo dice, hecho está. Tenemos fe en el Dios todopoderoso y todo lo que Él dice se cumple. Su palabra tiene poder y lo que Él ha dicho de nosotros se cumple en el nombre de Jesús de Nazaret. Y dice Lucas 7 del 1 al 10. Dice así: cuando Jesús terminó de decir todo eso a la gente, regresó a Capernaum. Lucas 7 del 1 al 10. En ese tiempo, un apreciado esclavo de un oficial romano estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el oficial oyó hablar de Jesús, envió a unos respetados ancianos judíos a pedirle que fuera a sanar a su esclavo. De todo corazón, decían ellos, de todo corazón le suplicaron a Jesús que ayudara al hombre. Le dijeron: si alguien merece tu ayuda, es él, pues ama al pueblo judío y hasta construyó una sinagoga para nosotros. Entonces Jesús fue con ellos, pero justo antes que llegara a la casa, el oficial envió a unos amigos a decir: Señor, no te molestes en venir a mi casa, porque no soy digno de tanto honor. Ni siquiera soy digno de ir a tu encuentro. Tan solo pronuncia la palabra desde donde estás y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo la autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir: vayan y ellos van, vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos: hagan esto, lo hacen. Al oírlo, Jesús quedó asombrado. Se dirigió a la multitud que lo seguía y dijo: y les digo, no he visto una fe como esta en todo Israel. Cuando los amigos del oficial regresaron a la casa, encontraron al esclavo completamente sano. Y aquí ese hombre está diciendo: Señor, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Ese es el poder de nuestro Dios. Ese es el poder del Dios que tú y yo adoramos. Solamente Él dice la palabra y no importa que la persona esté a kilómetros de distancia. No sé si ustedes, o aquí lo hemos hecho muchas veces, llaman de otros países y dicen: pastor, pastora, hermana, ore por esta persona que está, digamos, en España, yo no sé, en China. Y el testimonio que damos es que sí, el Señor hizo el milagro, porque no somos nosotros, es el poder de nuestro Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que creer, iglesia, que el Dios que tú y yo tenemos tiene poder, que con tan solo decir una palabra, el Señor lo dice, hecho está. Lo único que tú y yo necesitamos es tener esa fe puesta en Jesús, como este hombre hizo, tenía una fe puesta en Jesús. Y el Señor no le dice, Él le dice: yo tengo autoridad también, y yo digo a este: ve y va. Y el Señor no se asombra por la autoridad que Él tiene, el Señor se asombra por la fe que Él tiene. Eso dice la palabra. Jesús quedó asombrado al ver la fe de este hombre, porque es la fe lo que mueve montañas, es la fe lo que mueve las circunstancias, es la fe la que tiene el poder para cambiar a ese hijo, a esa hija, es la fe la que tiene el poder para cambiar a ese esposo, como nos ha enseñado nuestra pastora Mari. La cantaleta no cambia a nadie, la cantaleta no cambia al hijo, la cantaleta no cambia al esposo, la cantaleta no cambia las circunstancias. La fe cambia las circunstancias. El poder del nombre de Jesús cambia cualquier circunstancia. No importa dónde esté ese hijo, esa hija, ese esposo, el poder de Dios. Nunca se podrá ir tan lejos ese hijo, esa hija, esa esposa, donde tus oraciones no lo puedan alcanzar, porque tus oraciones están dirigidas al Dios Todopoderoso y Él tiene poder. Él es omnipotente, omnisciente. Tú no puedes verlo con tus ojos. Tal vez está en la universidad y te dijo: no, mamá, no estoy en la universidad, está con los amigos. Pero tu oración hace que Él caiga en sí y vuelva en sí y se vaya a donde debe estar. Mis amados, porque eso es lo que hace el nombre de Jesús. Solamente tú lo crees
Y Dios dice la palabra y hecho está. Porque todo lo que Él dice en su nombre, dice la Biblia, todo lo que digas creyendo que sea hecho, hecho está. Porque tú lo dices creyendo fielmente en el nombre de Jesús. Hijos e hijas que le sirven al Dios Todopoderoso. Hemos sacado, el Señor está permitiendo sacar de nuestros vientres una generación para que venga a conquistar, a predicar el evangelio en los últimos tiempos. Así que tú, hombre, mujer, no te des por vencido con ese hijo, con esa hija, aunque las circunstancias te muestren algo diferente. Tú confiesa lo que la palabra de Dios ha dicho de tu hijo, hijos e hijas que le sirvan a Dios. A eso debemos apuntar. Que sí, que nuestros chicos van a la universidad, que se preparan, claro que sí, pero el mayor propósito en nuestra familia es el propósito eterno. Que ellos se preparen en la escuela bíblica, que ellos se preparen para llevar el evangelio, porque mis amados, eso es lo que permanece en esta vida. Son que máximo 80 años que tenemos para estar aquí, pero nosotros debemos apuntarle a una generación que salió de tu vientre para predicar el evangelio, para ir a llevar una eternidad con Cristo. Amén. Y dice la palabra en Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia para el oportuno socorro. Y ese hombre le decía: Señor, yo no soy digno ni siquiera que vengas. O sea, él tenía fe, pero no se sentía digno. Y muchas veces, a veces decimos: no, es que yo no soy digna ni siquiera de orar, me da pena con Dios, yo no me siento digno después de lo que hice, acercarme a Dios. Pero tú sabes lo que dice la palabra aquí, y lo voy a volver a leer. Dice Hebreos 4:16: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tú sabes, ahora Dios te ve a ti y me ve a mí por medio de la sangre de Cristo. Ya tú no puedes decir: es que yo no soy digno. Tu fe te hace acercar porque Dios te está viendo. Dios nos está viendo como hijos, como hijas amadas, que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Nosotros sí nos podemos acercar confiadamente porque Cristo nos hizo dignos. Nosotros sí nos podemos acercar con confianza, creyendo, confiando, creyendo que Él lo dijo y hecho está, que en su nombre hay poder para sanar, para librar, para liberar, para cambiar, para transformar. En su nombre hay poder. Entonces tú te puedes acercar confiadamente todos los días al trono de su gracia, todos los días ir a su presencia. Que cuando tú llegues al cielo, mis amados, no sea la primera vez que tú digas wow, sino que tú acá en la tierra, aquí en este plano, tú puedas experimentar esa relación con Dios. Que cuando tú llegas a la presencia de Dios dices: Dios, yo esto ya lo había vivido. Este abrazo tuyo, Señor, yo ya lo había vivido, porque nosotros ya estamos en una eternidad. Tú y yo ya somos espirituales, ya vivimos en una eternidad. Dios ya tiene nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Tú ya eres una hija amada, un hijo amado que se puede acercar confiadamente al trono de la gracia de Dios. Eso es lo que ha hecho la fe en Jesús en tu vida y en mi vida. Y dice Gálatas 4:1. Pero ¿sabes qué es lo que pasa, mis amados? Dice: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que a veces desconocemos quiénes somos en Cristo. A veces desconocemos que tú eres una hija, un hijo, una hija amada, que en el nombre de Jesús tú tienes autoridad para vencer cualquier circunstancia que te quiera hacer creer que eso te va a tener a ti opacado. No, tú eres una hija de Dios, y tú tienes que acercarte con confianza al trono del Padre y saber que tú tienes autoridad, que tú eres una hija. Pero si tú desconoces, un hijo, pero si tú desconoces autoridad, pues el enemigo fácilmente vuelve y te envuelve otra vez en la misma circunstancia, y entonces nos encontramos cada mes pidiendo consejería por lo mismo, al año otra vez consejería por lo mismo, porque no has madurado en tu fe en el nombre de Jesús. Porque aunque eres heredero, desconoces tu herencia. Aunque tienes autoridad, desconoces la autoridad. Y es tiempo de que tú te pares firme en fe en Cristo Jesús, reconoces tu autoridad, vences esa circunstancia y pasas al otro lado en el nombre de Jesús. Amén. Y para ir concluyendo, en el libro de Hechos,
en el capítulo 8, del verso 9 al 13, vamos a leer desde el 9 hasta el verso 12, dice así, hablando de la autoridad y de la fe en Jesús. Dice así: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oía atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesús, se bautizaron hombres y mujeres. Cuando creyeron a Felipe, hasta el brujo se convirtió, dice la palabra, porque el poder de Dios que hay en ti, mis amados, o sea, si nosotros pudiéramos entender que lo que nosotros tenemos, dice la palabra, que el mismo espíritu que levantó, dice Romanos 8:11, que el mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos habita en nosotros. Así que tú y yo hemos sido llamados para cambiar las circunstancias, para cambiar la historia, para decirle a aquel que está siendo engañado por la metafísica, aquel que está siendo engañado por el yoga, por la meditación ancestral, decirle: hay un poder mayor, el poder de Dios que habita en nosotros. Hemos sido llamados a transformar generaciones. Dice la palabra que cuando escucharon a Felipe, hasta el brujo se convirtió, mis amados. Y a veces uno encuentra hijos de Dios asombrados con el yoga. No, lo máximo ahí. O sea, no, usted no sabe el poder que lo habita. Si usted cree que el yoga es lo máximo, o sea, déjeme decirle, está en el lugar equivocado. El poder de Dios, el poder que tú tienes cuando tú recibiste a Jesús como Señor y Salvador, ese mismo poder que levantó a Jesús de los muertos, hoy habita en ti, hoy habita en mí. Y ese poder es lo que tú y yo tenemos que llevarle a aquellos que hoy están siendo engañados por el enemigo a través de la brujería. Porque como decía, ya los brujos ya no se visten con cachos, con cola, no. Ellos andan bien elegantes por ahí enseñando. Ahora se llaman coas y se suben y la gente no, y hasta le mandan a uno increíblemente. Por ahí hay uno, y a mí una vez hasta me mandaron que de esos que hacen, digamos, como esas charlas así, que usted las escucha en el momento sí, pero después queda más vacío que quién sabe qué. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el poder de lo que tú y yo tenemos. Porque ellos no conocen al Dios que tú y yo tenemos. A ese Dios es al que tú y yo hemos sido llamados para que les prediquemos, para que les llevemos el mensaje de salvación. Así como alguien un día nos predicó a nosotros de que había un Dios, de que había un poder mayor. Porque muchos de pronto fuimos engañados y acudimos a que nos le llegaran la carta, el horóscopo, el no sé qué. Pero cuando yo conocí a Jesús, cuando yo conocí del poder de Dios que hay en mí, o sea, a mí ya no me engaña el diablo. Yo ya no me asombro por las baratijas. Cuando tú conoces el oro y te muestran fantasía, pues tú sabes que el oro es el oro y tú te haces al lado donde está el oro. Cuando tú tienes el poder de Dios, cuando tú conoces a Dios, o sea, ya tú no te asombras con baratijas. Tú solo te asombras cuando el Espíritu de Dios desciende con poder sobre tu vida, sobre tu familia, transformando y cambiando las vidas como Dios ha cambiado la tuya. Tú has sido llamado, llamada para que otros oigan lo que hay en ti, lo que hay dentro de ti, el Espíritu de Dios que está fluyendo en ti. Tú has sido llamado para que otros reciban ese poder. Así como cuando Felipe predicó, hasta el brujo se convirtió. Lo que tú tienes es tan poderoso, mis amados, mis amadas, que estás siendo llamado, empoderada, empoderado para cambiar cualquier cosa que se pueda presentar en tu casa, en tu familia, con tu hogar, con tus hijos, con tus vecinos. Porque cuando tú abres tu boca, dice la palabra, sale poder de Dios de nosotros. A eso hemos sido llamados, mis amados. Y como dijo este hombre: Señor, si tú dices la palabra, hecho está. Si el Señor lo dice, mis amados, hecho está. ¿Y cuántos queremos decirle hoy a Jesús: Señor, si tú lo dices, hecho está? Creemos que lo harás.
Y vamos a cerrar con esa adoración diciéndole: Señor, creemos que lo harás, creemos que tú tienes poder. Y cuando digo creemos que lo harás, no, ya hecho está. Lo que pasa es que, como dice la palabra, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el plano espiritual Dios ya lo hizo. Lo que tú y yo necesitamos es verlo materializado con nuestros ojos físicos, pero en el Señor hecho está. Así que tú le vas a decir: Señor, creemos que harás que mis ojos físicos lo vean hoy. Creemos que harás que lo que tú has dicho de mi vida y de mi familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi casa, aún de mi nación, de mis vecinos, se va a cumplir. Padre, te doy gracias en esta hora, Señor. Padre, te adoramos, Dios. Recibe toda la gloria, Señor, toda la adoración, Señor, toda la alabanza.